el viejo hombre muera y seas tú el que viva en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor. Te pedimos también por el predicador, Señor. Ayúdalo a que seas tú hablando a través de él, Señor. Ayúdalo a que brilles en el Evangelio, Señor. Ayúdanos también para que podamos entender lo que hoy nos quieras enseñar. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones y nuestro oído, Señor, para que podamos llevarnos la enseñanza a nuestra vida y la llevemos a práctica, Señor. Que no nos quedemos solamente con escucharlo, sino a practicarlo, Señor. Hermanos, pues demos gracias, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. He muerto a lo que me esclavizaba, mi vida está escondida en él. No vivo para mí, vivo para Dios por medio de Jesús. Gracias doy a Jesucristo, 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 gracias doy a Jesucristo. Pues hasta el momento no se había podido, pero te lo voy a presentar hoy porque creo que hay cosas muy importantes. Yo creo que se debe de saber, creo que es para compartirlo con todos en esta mañana de domingo, mi hermano. Que sea el Señor tomando el tiempo necesario, que su palabra brille, hermano, como siempre decimos, y que me haga yo invisible, que no me pueda ver yo, sino que lo que resalte y te llame la atención sea la palabra del Señor. No cómo se está predicando ni quién, sino lo que se está predicando. ¿Ok? Vamos a la carta a los Romanos, hermano, el capítulo 5. Vamos al versículo 1. Solamente vamos a estudiar ese versículo. Creo que es bastante profundo, mi hermano. Cuando lo tengas, házmelo saber, mi hermano. Házmelo saber. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 5. ¿Ya lo tienen, hermano? Gloria al Señor. Ya oraron por la predicación, entonces, que sea el Señor bendiciendo la lectura de su palabra. Poderoso es el Señor, mi hermano. Vamos a deleitarnos, hermano, presta mucha atención. Yo te voy a estar leyendo todos los versículos, van a estar entre Reina Valera 60 y Reina Valera Contemporánea, ¿ok? Pero tú sígueme con tu vista en Reina Valera 60. Reina Valera 60 dice, hermano, carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así, en el nombre de Jesucristo: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención esa palabra justificados, mi hermano. Ya hemos estado estudiando, esa carta está tremenda, ¿verdad? Realmente si queremos nosotros llegar a la columna vertebral del Evangelio, mi hermano, pues entonces tenemos que ir a la carta a los Romanos. ¿Por qué? Vas a tú a ver la riqueza, hermano, la profundidad que habla el apóstol Pablo. Realmente desmenuza, como diría el hermano Pedrito, realmente desbarata el Evangelio y te permite conocerlo como si fuera pieza por pieza, mi hermano. Entonces, no es cualquier cosa, es una carta complicada, pero hermano, vaya que es deliciosa. Si tú quieres conocer del Evangelio, la carta a los Romanos. Tú quieres conocer, hermano, realmente cómo funciona la gracia, la justificación, la carta a los Romanos. Ya vamos en el capítulo 5, mi hermano, pero hoy quiero detenerme a hacer una pauta aquí, un poquito más profunda. Entonces, esa palabra me llama la atención, hermano, la palabra justificados. ¿A quién se está refiriendo la palabra justificados? El apóstol Pablo está hablando a una audiencia. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A los justificados. ¿Quiénes son los justificados?
Hay una pregunta bien interesante ahí, hermano, que muchos cristianos no comprenden. Y ahí es donde de repente se hacen bolas y salen doctrinas que no son bíblicas. Entonces, ese es el compromiso de la iglesia reformada, que predicamos lo que está escrito, nada más. Aquí no hay unicidad, no hay trinidad, aquí no hay esto, no hay el otro. Aquí predicamos lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque no nos vamos a meter en problemas con el Señor y su palabra. Si la palabra dice que esto, lo creemos y lo predicamos. Entonces, justificado está hablando un tipo de personas, hermano. Un tipo de personas que han tenido una bendición por gracia de parte de Dios. No todos tienen la justificación. Ay, hermano, entonces las miles de iglesias cristianas evangélicas que hay, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas y de todo lo que tú te puedas imaginar, hermano, inclusive los reformados, nosotros, dentro de todos, lamentablemente no todos son justificados, hermano. No porque estemos, lo hemos dicho muchas veces, en una iglesia sentados, no porque no faltemos los domingos, los cultos, entre comillas, sabemos que aquí no practicamos el diezmo, hermano, pero hay una ofrenda, está en tu corazón dar adelante para las cosas que se puedan necesitar. Vamos a poner, por ejemplo, ya la lona allá afuera, hermano, de que pues hay culto los domingos. Entonces, para eso es para lo que nosotros usamos las ofrendas. Para cosas que tengamos que, de repente a lo mejor una pintadita al púlpito, no lo sé, hermano, cosas por el estilo. Pero solamente hay cierto tipo de personas, hermano, que son justificados. No todos son justificados, muchos porque no saben cómo es que se obtiene esa justificación. Y muchos que lo saben, hermano, no lo obedecen, no lo practican. Justificados, hermano, esa palabra justificados, hermano, dentro de su construcción griega como palabra, su traducción subraya, o la traducción subrayan, hermano, a los justificados, que la justificación es una declaración legal. Esto quiere decir que está avalada por alguien que tiene una autoridad, alguien que dice que sí es válido o alguien que dice no es válido. ¿Te acuerdas de las parábolas que hemos estado estudiando, hermano? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos. Está tremendo el final, ¿verdad? Que a final de cuentas, un día también, hermano, estaremos en un juicio. Y si no tenemos abogado, si no tenemos al que nos justifica, entonces, hermano, así hayamos ido toda nuestra vida a la iglesia a escuchar predicaciones, aunque lo hayamos alabado de la manera como... Hermano, no seremos justificados. Por eso es bien delicado este tema. ¿Por qué? Porque el evangelio salva, hermano. Es el evangelio, es la palabra de Dios, es la palabra de aquel que dijo cuando no había nada, que sea la luz, y la luz fue, que sea esto y esto fue. Es la voz, la palabra de ese Dios, la que transforma, la que lo que no es, sea. Entonces, fuera de la palabra, hermano, solamente nos estaremos engañando. ¿Fuera de la palabra habrá justificados? No, hermano. ¿Verdad? Aunque me haga, ¿y qué tal si me muero, hermano? Y me hacen 10 misas. Dan ofrendas. ¿Seré justificado? Pero el pastor me ungió. Y tantas cosas, hermano. Vamos a entrar al tema. Entonces, la justificación, hermano, es una declaración legal que se hace. Esto es importantísimo, mi hermano. Es una declaración legal que se hace una sola vez. No se justifica a cada momento. Eres justificado una sola vez y entonces, hermano, te espera la eternidad. Si te mantuviste en el evangelio, te espera la eternidad con el Señor. Pero si no te mantuviste en el evangelio, te fuiste, te desviaste de algo que se parecía al evangelio, pero no fue, entonces te esperan en el lago de fuego, hermano, te esperan en el infierno. Eso es tremendo. Entonces, esto es importantísimo, mi hermano, es una declaración legal que se hace una sola vez y tiene resultados perpetuos. O sea que por la eternidad es el resultado, mi hermano. No es un proceso continuo que te estás justificando a cada rato, hermano. No. Es una sola vez. Cristo murió una sola vez. No va a volver a morir. No va a venir otra vez para volver a morir, para salvarnos. No, hermano. Una vez ya murió. ¿Y después qué? Nos espera, hermano, el juicio, justificación o condenación. Entonces, por ejemplo, mi hermano, vamos a leer un poquito el contexto de Romanos 3, 23 y 24 para que se pueda entender. Apúntalo, hermano, yo te lo leo por tiempo. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? ¿Cuántos?
Ah, no, hermanos, que yo soy bueno. ¿Cómo creen? No, si yo soy buena gente. Pues la palabra dice que todos pecamos, hermano. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Allá habrá alguien, hermano? ¿Hay alguien que se merece? Entonces, ¿qué pasa con las iglesias que dicen que ellos son la iglesia de Dios? Que ellos son la iglesia genuina, la verdadera, hermano. ¿Qué pasa entonces con ellos, hermano? Lo único que se ve es que están en una gran mentira, están viviendo una gran mentira, están predicando una gran mentira, porque la palabra dice que todos, y todos son evangélicos, católicos, testigos, mormones, todos estamos, hermano, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, allí hay un punto importante, hermano. Nosotros estamos ya condenados al infierno, pero hay una opción, hay luz, hermano. Hay una oportunidad. Siendo justificados, ¿por cuánto, hermano? ¿Haciendo ayunos? ¿Dando ofrendas grandes? ¿Haciendo obras? Gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? ¿Qué es lo que nos da la justificación gratuitamente, hermano? Las palabras del pastor, que te vayas a confesar con un curita. Entonces, ¿qué nos da, hermano, la justificación? La redención que es en Cristo Jesús. Aquí dice la Biblia, hermano, el versículo 24, así dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en la Virgen María, en San Juditas, en San Martín Caballero, que sale con su espada y pelea por nosotros, para que nos vaya bien en nuestros negocios. Entonces, ¿en quién, hermano? Y entonces, ¿por qué en las otras iglesias se anda predicando de todo? Que haz esto, haz lo otro, siembra para que Dios te bendiga más. Entonces, hermano, ¿de dónde sacaron todo eso? Quién sabe, pero de la Biblia no lo sacaron. Y si lo sacaron, lo torcieron. Aquí dice bien clarito, hermano, que es en Cristo Jesús. Justificados, hermano, entonces, este es un término legal o forense. Esa palabra quiere decir algo, ¿verdad? Forense. Viene de la palabra griega que significa justo. ¿Quién es justificado? Pues alguien que vivió de manera justa. ¿Quién es una persona justa? Una persona que hace. Ahora, ¿quién es el justo, hermano? Entonces, una persona justa, ¿quién es? Que imita, que hace lo que hizo Jesucristo. Y tiene que ver esta palabra, mi hermano, con declarar justo. Pero es de palabras: yo declaro que tú eres justo, yo declaro que soy justo, yo declaro que soy inocente. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Solamente hay alguien que puede declarar y quien puede decretar. ¿Quién es? ¿El pastor? ¿El obispo presidente? ¿El apóstol? No, hermano, solamente hay uno que puede decretar y declarar. Ese es aquel que tiene la autoridad. Y lo vamos a ver más adelante. ¿A quién Dios le dio esa autoridad? Pero si el Padre, el Hijo del Padre, el Espíritu Santo y el Santo son el mismo, hermano, entonces ¿cómo? El Padre le dio la autoridad al Hijo. Y así está escrito, hermano. Por eso yo no me voy a pelear con eso, ¿eh? Si así dice, así lo entiendo, así lo predico. Entonces, es un término legal que tiene que ver con declarar justo a alguien. ¿Quién va a declarar justo? A los pecadores. La Escritura nos lo va a contestar. Este veredicto, mi hermano, incluye dos cosas. Mejor dicho, tres, hermano. Una, incluye perdón de la culpa. ¿Quién es el único que puede perdonar lo que hemos hecho? Otra cosa es que incluye el castigo, porque unos son justificados, unos no. Entonces, para unos es el perdón de la culpa, para otros es el castigo del pecado. Y algo bien importantísimo, hermano, quiero que pongas atención y lo guardes en tu corazón. Esta palabra, nunca se te olvide. Otra cosa que incluye este veredicto de declarar justo es perdonarte de tus culpas, y la segunda es la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente. ¿Qué importancia tiene el ser un creyente de a de veras? Porque si no eres un creyente genuino, nada más te estás engañando, hermano. Lo cual suministra justicia positiva, o sea, a tu favor, que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. ¿Cualquiera puede ser aceptado por Dios?
Es lo que muchos dicen, que cualquiera, que no importa. Nada más ve cuando necesitas y después, cuando vuelvas a necesitar vienes. No, hermano. Exactamente, mi hermano. Entonces, imagínate. ¿Y todo para qué? Para que andes cobrando, para que andes vendiendo, para que andes pidiendo ofrendas por la unción que según se te da. Qué tremendo. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que Dios nos declara justos, nos declara salvos por obras. Sí, por obras. Pero el punto está, ¿las obras de quién? Dios nos declara justos, Dios nos declara salvos por las obras de Cristo en la cruz, no por las tuyas. Yo me porté bien, hermano, no, pues yo tengo la unción, como dice el hermano Benito. No es por eso, hermano, es porque Cristo. ¿Por qué? Porque tú creíste en Cristo, porque te estás negando a ti para darle toda la ¿qué? A Cristo. La gloria. ¿Todo qué? Todo el crédito. Todo se lo das a Cristo, porque Él fue el que lo hizo. Nosotros no. ¿Qué hicimos nosotros según lo que hemos estudiado últimamente? Lo matamos. Crucificamos al Hijo de Dios. Somos asesinos. ¿Estamos en problemas? Pero si ya aceptamos a Cristo, ¿estamos en problemas? Isaías, hermano, Dios imputó el pecado del creyente a Cristo. Eso está tremendo, ¿verdad? En su sacrificio en la cruz, como está escrito en Isaías 53, del versículo 4 y 5, hermano. Vamos a leerlo. Dice, Reina Valera contemporánea: con todo, Él llevará sobre sí nuestros males. ¿Quién es Él? El Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Busqué esta versión, hermano, porque esta versión es más apegada al original. Reina Valera de repente aquí como que proyecta otras cosas que han torcido los hermanos, y aquí se proyecta más. ¿A quién? ¿Hacia quién apunta la escritura? Hacia Cristo, no hacia nosotros. Versículo 5, pero Él será herido por nuestros pecados. ¿Quién? Cristo. Molido por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Qué tremendo, hermano. ¿Tú te has puesto a pensar que la paz que puedas tener tú en estos momentos es consecuencia de la obra de Cristo? Y por su llaga seremos sanados. Fíjate el tiempo que está hablando, seremos. ¿Eso aplica ahorita, hermano? Porque digo, hay denominaciones, hay iglesias, hay pastores que dicen, no, hermano, usted declare que usted está sano, tú estás muriéndote de lo que tú quieras. Te estás muriendo, pero tú declara que seas sano y vas a ser sano. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso cierto, hermano? ¿Es eso lo que está hablando Isaías 53? No, hermano. ¿Qué es lo que la escritura nos enseña? Acuérdate que es una profecía. Acuérdate que está hablando a tiempo futuro. ¿Ya pasó esto, hermano? En parte, ya pasó. Ya Cristo vino, murió. Ya fue crucificado. Ya se levantó del sepulcro. ¿No es la esperanza que nos habla el libro de los Hechos, hermano? Que si nosotros morimos como Cristo, Él nos va a levantar del sepulcro y nos va a llevar ¿a dónde? Decía el canto, a las moradas que Él fue a preparar. Estamos esperando su regreso, hermano. Pero ¿dónde será donde nosotros ya no tendremos enfermedades, dolores? Ya no tendremos nada de eso. ¿Dónde, hermano? ¿Aquí en la tierra? Es allá con Él en el cielo. Cuando Él nos lleve allá, allá se habrán acabado todas las enfermedades. Mientras está aquí, hermano, entonces, si tú declaras, no, hermano, es que le falta fe, no, hermano, declara que usted ya está sano, pero sigues 15 días, hermano, tirado con tos, con gripa, con diarrea, con todo lo que tú quieras. 2 litros de aceite y eres sano. Entonces, ¿qué pasa con eso, mi hermano? ¿Qué pasó si se supone que ya Cristo se llevó las enfermedades? ¿Por qué los cristianos, por qué las personas se siguen enfermando? ¿Por qué sigue habiendo personas que se siguen muriendo por enfermedades? ¿Por qué? Porque están entendiendo, están malinterpretando el versículo. Por otra parte, hermano, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25 dice, Él mismo llevó en su cuerpo, ¿quién? El mismo Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados, ¿a dónde? Al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia, justificados, justos. Por sus heridas fueron ustedes sanados.
25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas. A ver, que levante la mano, ¿quién no era una oveja descarriada? No, porque luego sí los hay, hermano. No, hermano, no me importaba. Yo soy buena gente, hermano. Pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de las ovejas. ¿Por qué, mi hermano? Y esto es bien tremendo. Al pastor que cuida las ovejas. ¿Qué dice el versículo de aquí, hermano? ¿Quién las conoce? Cristo. Cristo, el pastor de las ovejas. ¿Y qué pasa? Él habla y las ovejas, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa con los que no les gusta la predicación? ¿Qué pasa con aquellos que se aburren? ¿Qué pasa con aquellos que quieren prédicas de media hora? Porque tienen que ir a hacer cosas. Pero dicen que le dan el tiempo al Señor, que el Señor es su todo. ¿Qué pasa entonces, hermano, con aquellos que no les gustan las alabanzas bíblicas? No, ellos quieren estar escuchando los cantos esos para estar así. Y yo digo, como te lo he dicho, yo no tengo problema con eso, hermano. A mí también cuando hay cantos así me gusta danzarlos, pero ¿sabes qué es lo que me mueve? No es la música, no es la armonía, no es el escándalo, me mueve lo que estoy escuchando y lo que estoy cantando. ¿Y qué es eso, hermano? Como cristiano, todo aquello que glorifica a mi Señor, eso me da alegría, eso me da gozo. Pero no necesito, hermano, eso. Me deleito cantando, me deleito aplaudiendo, me deleito solamente escuchando a los hermanos que están cantando. Entonces, hermano, ¿por qué es que nosotros necesitábamos? Porque estábamos descarriados. Estábamos en problemas con el Señor, cometiendo todo tipo de pecados, ¿verdad? Hasta que llegó el Señor, ¿y qué? Un día tuvo misericordia y nos llamó. ¿Y qué? Entonces, ¿qué hicimos, hermano? Éramos ovejas descarriadas. Éramos ovejas en desorden. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando vino a nuestras vidas? ¿Y qué de aquellos hermanos que siguen viviendo desordenados? ¿Serán ovejas del Señor? ¿Qué nos enseñó cierto versículo que decía que un día estarán las cabritas, los cabritos y las ovejas de otro lado? Que hay diferencias, tal vez se parecen, hermano, pero unos pertenecen a un grupo y otros pertenecen al grupo del Señor. Las ovejas, ¿qué dice? Oyen la voz de quién, de su pastor, de su Señor, ¿y qué? La siguen. No siguen otra voz, hermano. Entonces, ¿qué pasa con el que tiene el libro del Mormón? ¿Está escuchando la voz del Señor? ¿Qué pasa con los testigos de Jehová, hermano? Que dice que son testigos, pero no son testigos, porque si fueran testigos de Jehová, entonces acreditarían y aceptarían al Señor Jesucristo, que fue enviado ¿por quién? Por Jehová, por el Señor. ¿Qué escuchan qué, hermano? Su voz. ¿Y qué dice? La siguen. ¿Y qué es seguir? Seguir es obedecer. Seguir es cumplir lo que Él está diciendo. Ven y la oveja va. ¿Qué pasó, por ejemplo? Un ejemplo grande, hermano. Mateo, ¿qué le dijo el Señor? Déjale predico, que vamos a hacer la oración de fe. Déjale digo que acá está la bendición. Que venga, que siembre y que va a recoger al 1,000 por uno. No, hermano, fue bien sencillo. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a Mateo? Mateo, Leví, ven, levántate y ven. ¿Y qué hizo Mateo? Espérame, Señor, es que deja junto el changarro. Espérate, Señor, hago las cuentas para dejar todo listo. Espérate, Señor, voy a cerrar mi casa. ¿Qué hizo? Se levantó. ¿Qué hizo? Oyó su voz y él lo conoció, por eso lo llamó. ¿Y qué hizo? Lo llamó, ¿y qué? Lo siguió. Eso está escrito, hermano. Es palabra de Dios. Entonces, si se está predicando aquí en el púlpito la palabra de Dios, ¿qué hacen las ovejas? ¿Y qué hacen? Lo siguen, obedecen, van detrás de él. El pastor va por delante, las ovejas van detrás de él. No. Y los que están así, hermano, yo soy el de la unción, hermano. ¿Qué hacen? ¿Será una oveja del Señor? Por lo tanto, ¿será un justificado? Qué tremendo, porque va pensando que está justificado, pero no está justificado, hermano. No te leí el tema del día de hoy, ¿verdad? El tema del día de hoy, hermano, es paz y justificación por medio de Cristo, porque no puede haber justificación ni paz por medio de nadie más. Entonces, por otra parte, hermano, Dios imputa. ¿Te acuerdas de esta palabra imputar? ¿Qué quiere decir imputar, hermano? Que la pone dentro de ti, te la adhiere. Entonces, ¿qué te imputa, hermano? La justicia. Es algo que tú te puedes imputar algo, hermano.
algo que no puedes tocar. Digo, yo me puedo imputar un líquido por medio de una jeringa para una inyección, para una enfermedad, hermano. Pero ¿cómo te puedes imputar gracia si no puedes tocarla? ¿Cómo te puedes imputar justicia si es incorruptible, no se puede falsificar? O sea, te puedes vestir, te puedes poner una vestimenta de justo, hermano. Ya hablábamos la semana pasada acerca de la vestimenta. ¿Vestidos de qué? ¿Quieres vestirte como un auténtico cristiano? ¿Quieres vestirte de auténtica santidad? Ponte una falda larga, ponte un traje, hermano. Vístete como se viste el santo. ¿Y cómo se viste el santo? Vístete de mansedumbre, vístete de justicia, no hagas malas obras, haz las obras que hace el justo. Vístete de humildad, vístete de obediencia. Esa es la vestimenta de Cristo, hermano. Pero hoy, ¿qué se dice? No, esa hermana se puso pantalón, ya está. No, hermano, no tienen ni idea de lo que es la santidad. ¿Cómo lo van a demostrar si nadie sabía cómo era el Señor? ¿Quién sabe, quién ha visto realmente al Dios Todopoderoso, al Altísimo, al Eterno? Nadie. Entonces, ¿cómo dicen que la vestimenta, cómo atribuyen a un trapo santidad? Cuando lo que el Señor habla son características. ¿Son qué? Actitudes. Son frutos. Poderoso es el Señor. Por ejemplo, mi hermano, Romanos 5:19, Reina Valera contemporánea dice: porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un solo hombre, ¿quién fue ese hombre? Por la desobediencia de él, hermanos, somos pecadores y nos echaron del lugar de gloria que teníamos. Pero ahora por la obediencia de uno, ¿quién es ese otro hombre? Ahora somos ¿qué? Constituidos justos, somos justos delante de Dios, hermano. Por otra parte, la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo. ¿Quiénes? Dilo, hermano, así con convicción. Somos ahora ¿de quién? De Cristo, a quien Dios ha constituido. ¿Quién constituyó? Con nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿Quién constituyó a Cristo como alguien, hermano, aprobado? ¿Para qué? ¿Para ser justos a los pecadores? ¿Quién? Su Padre, el Dios Altísimo y Todopoderoso. Entonces es como te digo, hermano, volvemos al tema de la Trinidad y de la unicidad. Si tú de repente empiezas a hablar de una cosa, no te van a cuadrar las cosas, hermano. Si Cristo es el Padre, entonces, como dice aquí, es que Pablo entonces no sabía, hermano. Gracias a Dios, ¿a quién? ¿Por qué no dice Cristo? Ustedes ahora son de Cristo. O sea, por gracias a Cristo ustedes son de Cristo, a quien Cristo ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. No, hermano, las cosas como son. ¿Por qué? Eso es delicadísimo, hermano. Si no, la escritura no va a cuadrar. Y cuando yo he escuchado, hermanos, interpretaciones en este tipo de versículos, salen con unos disparates. Mejor vamos a seguir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Qué tremendo está eso, hermano. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién somos hechos justicia de Dios? En Cristo. Vuelves otra vez, hermano, y sabes si puedes tú notar, sentir el peso de la verdad, sentir el peso de lo que hizo Cristo. No fue cualquier cosa, hermano. Filipenses 3:9, Reina Valera contemporánea, dice: y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia. Eso está tremendo, porque muchos cristianos hoy tienen su propia justicia. Continúa diciendo que viene por la ley, sino por la justicia que es de Dios y que vienen por la fe en Cristo.
¿Qué quiere decir todo eso, hermano? Quiere decir que el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. La santificación, ¿qué es la santificación, hermano? ¿Qué te viene a la mente cuando tú escuchas esa palabra santificación? 50 ayunos, 3 horas de oración, te ungieron con aceite, te tomaste el aceite, hermano. ¿A qué te viene? ¿Qué te suena esa palabra santificación? Recuerda que la palabra santo quiere decir separado. ¿Quiénes son los santos del Señor? Aquellos que se separaron ¿de qué? Del pecado. Entonces, santificado, ¿qué es santificación? Es esa separación del pecado, mi hermano. Entonces, esa obra, la santificación, ¿de quién es obra, hermano? ¿Tuya? ¿Porque eres bien buena gente? No es obra de Dios, hermano. Es una obra que Dios hace. ¿En quién? En el creyente. Para hacerlos justos, para hacer justos a quienes ya ha justificado. Y aunque se diferencia de la justificación, o sea, una cosa es la santificación y otra cosa es la justificación, siempre la sigue sin excepción. ¿Qué quiere decir? Que van de la mano, hermano. No puede ser justo sin ser santo. No puede ser santo sin ser justo, porque van de la mano. La santificación, hermano, Dios te separa. Tú te comienzas también a una vez sabiendo que es malo, como decía que la ley es mala en sí, hermano. No, hermano, ¿por qué? Porque nos enseña qué es lo que está mal. Pero mejor es la justificación, porque nos justifica de lo que ya hicimos mal. Y ahora, una vez sabiendo que es malo, la cosa cambia, hermano. Por ejemplo, Romanos 8:30. Vamos a leer desde el 29, mi hermano. Y aquí es donde quiero contestar una pregunta, hermano, porque tiene que ver con la justicia y la paz. Ese es el tema. ¿Has escuchado el tema, hermano? La predestinación. Es un término complicado, hermano. De repente se interpreta de muchas maneras, pero que sea el Espíritu Santo dándome la gracia para explicarte de una manera que lo puedas entender. Santificación y justificación dentro de este versículo, pero aparte, hermano, y otro tema, de una forma rápida lo quiero hacer. Romanos 8:30, mi hermano. Primero el 30, porque quiero checar, quiero enseñarte este tema de la predestinación. Decía un hermano, si entonces, hermano, ya estamos predestinados, entonces ¿de qué sirve que yo obre de manera correcta? ¿De qué sirve que me porte bien? Y si yo ya estoy predestinado para la condenación, entonces ¿para qué me porto bien si ya estoy predestinado para la condenación? Y es una pregunta que en muchos retumba, hermano. Es que no. Y es en donde entonces, ¿qué, hermano? Se critica a la iglesia reformada. Los salvos siempre salvos. No, hermano, no somos salvos siempre salvos. Somos salvos por Cristo. Pero hay que entender por qué. Entonces, Romanos 8:30, Reina Valera contemporánea. Porque a los que antes conoció. ¿Cuándo? Antes. ¿Qué quiere decir la palabra conoció? Conoció, hermano, bien sencillo, este versículo lo explica. ¿Qué? Que lo oyen. Él sabe quién oye. ¿Él sabe qué? Él sabe quién lo sigue. Él sabe quién lo obedece. También los predestinó. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo, hermano? Que desde antes ya estaban predestinados. Benito ya está predestinado para la salvación. Florentino está predestinado, pero ya tiene 50 años, 40, 30 y no ha venido al evangelio. ¿Cómo está destinado a la salvación? Tú no sabes lo que Dios. Acuérdate que no porque nosotros no sepamos lo que va a pasar en el futuro, Dios no sepa. Dios sabe qué es todo lo que va a pasar, cuándo va a pasar y en qué momento, año, hora, minuto exacto de cómo van a pasar las cosas. Él sabe quién va a venir al evangelio y quién no. ¿Y sabes qué es lo tremendo de esto, hermano? Y aquí es donde está esta parte, tanto de la justificación como la verdadera paz. Una cosa es lo que se proyecta por fuera, otra cosa es lo que está pasando por dentro. Entonces, Dios sabe el momento exacto, hermano, en el que tú llegaste al evangelio y sabe si veniste por las razones correctas al evangelio, a los pies de Cristo. ¿Por qué vienen muchos? Porque los están empujando que se bauticen, todavía no conocen nada, no saben quién es Jesús. Ellos saben que es el que está crucificado en la cruz que ponen ahí en la iglesia católica, en el cuadrito de barba de candado que está así, ayúdame.
Soy tu Señor, soy tu Dios, soy tu Padre. Muchos piensan que eso es Cristo, hermano, y no saben quién es en verdad Cristo y ya los quieren bautizar. Y muchos de ellos se bautizaron. ¿Tú crees que ese bautismo es válido delante de Dios, hermano? ¿Qué se necesita para ser bautizado? Conocer al Salvador. Por eso aquí no obligamos a nadie, no los estamos, ya bautizos, hermano, no. Primero conoce al Señor, y si tú estás conociendo al Señor, el mismo Señor va a poner en tu corazón: pastor, yo me quiero bautizar. ¿Por qué, hermano? Porque ya entendí quién es Cristo, porque ya sé quién es Cristo, es mi Salvador. Y quiero desde hoy en adelante, ¿qué? Santificarme, separarme del pecado, separarme de este mundo. Sé que voy a seguir viviendo en este mundo, pero quiero separarme de eso para vivir, ofrecer mi vida a Cristo. Dios sabe quiénes en verdad, hermano, se bautizaron genuinamente. ¿Quiénes fue porque el pastor le estaba dice que se bautizara, que ya era tiempo de bautizarse? Dios sabe quién en verdad, hermano. Muchas veces se habla de las fórmulas, por ejemplo, hablando de la justificación y la salvación, que tienes que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. Están los del nombre, los solo Jesús. Sí, hermano, ve con el pastor fulano porque tiene más unción. Entonces, mi hermano, ¿tú crees que eso es válido? ¿El nombre, la fórmula? Muchos dicen que sí, ¿no? Pero no están entendiendo algo, hermano. ¿De qué imagínate que lo correcto, o sea, estamos suponiendo, es bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tú te bautizas para seguir pecando. ¿Tu bautismo será válido, hermano? Ahora imagínate que lo correcto es bautizarse en el nombre de Jesucristo. Tú te bautizas en el nombre de Jesús, pero sigues viviendo como hijo del diablo. ¿Serás salvo, hermano? No tiene nada que ver la fórmula, sino que la obra que está haciendo Cristo en tu corazón, en tu vida. Ay, es que yo le doy mi corazón. Dios conoce mi corazón. La frase de muchos cristianos: Dios conoce mi corazón, hermano. ¿Realmente tú sabes lo que estás diciendo? Porque si tú dices Dios conoce mi corazón, sabe que eres chismoso, que eres hipócrita, sabe que eres, no lo sé, hermano, que aquí estás así con tu mente levantada y llorando tus lagrimitas, pero allá estás maldiciendo. Allá estás hablando groserías. Allá estás maltratando a los hijos de Dios. ¿A las qué? A los predestinados. Entonces, los predestinó para que sean hechos conforme a... Oye, hermano, entonces, ¿cuál es una de las respuestas? Si entonces Dios ya me predestinó para salvación, ¿para qué me porto bien si ya estoy predestinado? No, hermano. Porque aquí hay un punto bien importante. Predestinó para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, dice el versículo. ¿Y a poco su Hijo hizo lo que quiso cuando Dios lo mandó a este mundo? ¿No? ¿Qué hizo? Obedeció a la perfección las palabras, las instrucciones que le dio su Padre. Entonces, si tú ya estás predestinado para la salvación, ¿es por qué? Porque en su momento, en el proceso, vas a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Cristo. ¿Y Cristo anduvo haciendo lo que quiso, hermano? Ahora, cuando una persona se convierte, según la Biblia, no según las doctrinas de las denominaciones, según la Biblia, ¿qué pasa? ¿Qué hemos estudiado, hermano? ¿Qué hemos hecho mucho énfasis? Que cuando alguien se convierte, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué quiere decir arrepentimiento, hermano? ¿Te acuerdas? Lo leímos en el libro de los Hechos. Hechos 2:38. ¿Arrepentíos? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cambio de mente. Tu mente ¿quién te cambia la mente? Por medio de su voz, de su palabra, del Evangelio. Pero si nada más como si fueran palabras mágicas, hermano. La unción mágica. Ya hablamos de la unción del chicle, de la manguera, del agua, de la saliva, de esto, de aquello, de lo otro. Toda la unción de todo, hermano. Cuando solamente hay unción, la unción del santo. ¿Y qué va a hacer la unción del santo? Llevarte a la santidad. Porque si tú no vives la santidad, no vas a ser justificado, mi hermano. Entonces, son hechos, predestina ¿qué? A las personas. Pero el Señor dice, a ver, Pepito, Merenganito y Julianito, esos son los demás chusma, se van a ir al infierno.
Eso es lo que muchos piensan que el Señor hace, hermano. No. ¿Para quién es el llamado? ¿Qué dice la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué? Predica tu denominación, predica pentecostalismo, predica mormonismo, predica como los testigos de Jehová, predica catolicismo, ¿es lo que dice? Dice, predica el evangelio. ¿Qué es lo que salva? Y el que creyese y fuera bautizado, será salvo. Entonces, predestinar es como decir, tú, sí, y tú, ustedes, chusma, al infierno, me caen tan feos, me salieron mal. No los hice bien. No, hermano, no está diciendo eso. Está diciendo que el llamado es para todos. Pero ¿cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo escuchan? ¿Cuántos lo siguen? Solamente pocos, hermano. Entonces, ¿qué hace con los pocos que levantaron su mano y decir, yo, Señor, te quiero seguir? Los aparta. Pero no es porque él haya dicho tú y tú. No. Es porque están dispuestos a obedecer, a seguir, a seguir. ¿No llamó al joven rico, hermano? ¿Y qué le dijo el joven rico? Se fue mejor. Tú eres hombre rico, da toda tu fortuna a los pobres, después ven y sígueme. ¿Era una oveja del Señor? No le dijo a cierta persona, ven y sígueme. ¿Y qué le dijo? Déjame enterrar a mi padre y entonces te seguiré. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, cuando esté listo me dices. Porque es lo que muchos dicen. ¿Lo predestinó, hermano? No. Cada quien tiene la decisión, pero aquí hay algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de predestinación, justificación y paz, hermano, no es que los escoja, decíamos, sino es quién. ¿Es quien le da permiso? ¿Es que yo le dije, yo le imploré? No, hermano. Él derramó gracia sobre todos. Fíjate cómo continúa diciendo, hermano. Ese es el versículo 29. El 30 dice, para que él sea primogénito entre muchos de sus hermanos. 30. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. ¿Son justificados todos? Solamente los que atienden el llamado, hermano. Y a los que justificó, también los glorificó. Ahora, Reina Valera 60, el 8:29 de Romanos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos, hermano. Entonces, en otras palabras, es interesante al hablar de la predestinación, debido a que ya están destinados. Sin embargo, esto no quiere decir que el Dios Altísimo tuvo favoritismo hacia una u otra persona, como se menciona en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, Reina Valera 60, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción. Entonces, si la predestinación dice que todos somos, eso quiere decir que entonces el favor es para todos. No, pero es que nada más escogió él y a mí no me escogió, me dijo que chusma. No, porque el Señor no tiene favoritos. ¿Te acuerdas que Romanos 3 y 4 nos enseñó que Dios no tiene favoritos? Entonces los que dicen, somos la iglesia del Señor y eso es favoritismo, hermano. ¿Será verdad? Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué dice? Nos da un consejo. ¿Aceptaste a Cristo? Mantente con temor hacia el Señor en todo tiempo, hermano. Porque luego muchos piensan, ya soy salvo, y es solo pastores dicen, tú ya eres salvo, hermano. Ya Dios dio su vida. No, ahora tienes otra tarea, hermano. ¿Qué? Una vez siendo salvo realmente por el sacrificio de Cristo, por haber aceptado a Cristo, ahora tienes algo sobre tus hombros. ¿Qué? Seguir predicando, seguir viviendo, seguir siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tienes que vivir como Cristo. Si tu Salvador es Cristo, ahora tienes que vivir como Cristo. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, hermano, ¿a quién quiere rescatar el Señor? A todos, pero todos se dejan rescatar.
Entonces, ¿hay favoritismo, hermano? No, no hay favoritismo hacia las personas. Es que son las personas las que no quieren. Dios ofrece la opción de ser salvo. Lanza, hermano, el llamado a todo el mundo, a toda la humanidad. Pero ¿qué hace la humanidad? ¿Qué hacen inclusive dentro de las iglesias? Se andan predicando de todo. Andan predicando de eso, inventan aquello, inventan doctrinas, tuercen la escritura. Y cuando llega una persona que les predica el evangelio, ahí está aburrido. No sé, pastor, no me gusta. ¿Por qué? Porque no son ovejas del Señor. Porque las ovejas oyen su voz y dicen, gloria al Señor, esa palabra estuvo poderosa. La distinguen, se alimentan, es pasto verde. Entonces, hermano, no es favoritismo, sino que Él ha estipulado dos caminos, uno para vida eterna y uno para condenación. ¿Cuál es? ¿Él te obliga a escoger uno? Él quiere que escojas el camino de la vida eterna, pero es tu mera decisión, hermano. Es tu mera decisión a dónde quieres tú caminar, a dónde quieres ir tú. Entonces, no es favoritismo, no obliga a nadie, hermano. No escogió, tú sí, pero no, tú chusma, vete por el camino de condenación. No, Él quiere que todos vengan al camino de la vida eterna. Juan 3:36, hermano, dice, el que cree, ¿qué? El que cree. ¿Todos creen, hermano? No, no todos creen. En el Hijo tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino verá la ira de Dios que está sobre él. Entonces, ¿qué es la predestinación, hermano? La predestinación es que Dios sabe quién va a creer en Cristo genuinamente. Porque te acuérdate que vamos a llegar un día delante de Dios y va a decir, a ver, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Crees que ahí hay corrupción? ¿Crees que ahí fue tu pastor y dijo, no, hermano, Señor, chusma, no daba diezmo, no hacía esto, no hacía lo otro, no, se portaba mal, no me obedecía? No, hermano, Dios tiene una cámara que te está grabando en todo momento y sabe qué haces y qué no haces, buenas cosas y malas cosas. Entonces, va a tomar mucho en cuenta quién creyó verdaderamente en el Hijo de Dios y cuál es una característica de alguien que cree en el Hijo de Dios, en Cristo, que vive y lo va a imitar a Él. Es bien bonito, hermano, ¿eh? Somos la iglesia del nombre. No, es que en el nombre de Jesús. Y yo siempre se los he dicho, hermano, y los seguiré diciendo. ¿De qué te sirve hablar del nombre si no conoces al del nombre? Si no es tu Salvador el del nombre. Porque si tu Salvador fuera el del nombre, entonces vivirías como Él. Predicarías como Él, caminarías como Él, pensarías como Él, hablarías como Él. No basta decir el nombre, hermano, sino que más que tenerlo aquí puesto. ¿Por qué? Por el dedo divino de Dios que te lo puso. No porque te lo puso una denominación, no porque te lo puso un pastor, no porque te lo puso una persona. No, el dedo sagrado de Dios te haya puesto. Es propiedad mía. Está predestinado a la condenación, porque le van a predicar y le van a volver a predicar, le van a decir arrepiéntete, ya deja de hacer eso, y él va a seguir haciendo sus fechorías. ¿Pero es Dios quien lo destinó a la condenación? No, es Él, pero se dice predestinación porque Dios ya sabe quién va a hacer caso y quién no, quién sí va a obedecer y quién no, quién sí va a aceptar a su hijo y quién no. Los judíos, se habla de los judíos estaban predestinados para la condenación, hermano. ¿Qué piensas tú? No, hermano, ellos estaban destinados a la gloria como el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué hicieron los judíos? Aceptaron, dice, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna. ¿Los judíos han creído en el Hijo? Hermano, lo mataron, lo crucificaron. Los católicos, hermanos, se la pasan hablando de María, de San Juditas, de San San aquello, Santa no sé quién. Ellos serán, hermano, predestinados. ¿Por qué? No creen en el Hijo de Dios. Si ellos creyeran, dejarían de andar diciendo tantas cosas como en muchas denominaciones se hace énfasis a todo, menos a Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo, Cristo, Cristo. Pero el que se rehúsa a creer, hermano, es decisión. Dios no lo está destinando. Dios quiere que todos nos salvemos, que todos seamos justificados. Pero cada quien tomamos el camino que queremos.
Si nosotros pensamos, hermano, que el camino de Dios se puede corromper y que vamos a llegar allá por arte de magia, que va a llegar el pastor y va a decir, sí, este venía aquí, llegó tal día, esto, lo otro, venía. No, hermano, Dios tiene todo en su registro. Por otra parte, hermano, el versículo anterior nos ayuda también. Por ejemplo, Romanos 8:28, hermano. Vamos un versículo todavía antes. Y sabemos que los que aman a Dios, todos aman a Dios, hermano. Todos los que están dentro de una iglesia cristiana evangélica aman a Dios. No, hermano. Porque si lo amaran, las obras del Padre harían. Las obras de Cristo harían. Todas las cosas les ayudan a bien, les pasa de todo, pero ellos dicen, Señor, yo no sé por qué me pasó esto, pero bendito tu santísimo nombre. Me mordió el perro, bendito tu santísimo nombre. No tengo dinero, bendito tu santísimo nombre, yo no sé. Tenemos el ejemplo de Job, hermano. Job le pasó de todo, yo no creo que a alguien le haya pasado algo como a Job. Y por menos de eso ya están renegando, que Dios los abandonó, que Dios esto, que Dios lo otro. Pero aquí hay un punto importante, mi hermano. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que... ¿Esos los que son todos o es un grupo? Es un grupo, hermano, que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué te llamó? Cada quien a su propósito. ¿Quién te llamó? Unos a predicar, otros para que ministren alabanza, otros para que prediquen, otros para lo que tú quieras, hermano, pero dentro de las cosas de Dios. ¿Tenemos un llamado de parte de Dios? Todos, hermano, todos tenemos un llamado. ¿Para qué? ¿Para la condenación? Dios no. Dios nunca va a llamar. Dios no quiere que el pecador perezca, quiere que se salve. Pero el pecador ¿hará caso? Si hace caso, será justificado. ¿Está predestinado qué? No, a la gloria, porque está atendiendo la obra. El que no hace caso es el que se rehúsa a creer en el Hijo, es el que está condenado, hermano, a la ira. Entonces, la predestinación, hermano, no quiere decir que Dios te haya ya escogido para condenación y a ti para salvación, no. Sino que Dios ya sabe lo que pasa en tu mente, pasa en tu corazón. Porque a final de cuentas, mi hermano, Dios, ¿qué? Dios, ¿todos responden, hermano, al llamado? Fíjate lo que dice Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados, pero pocos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué son pocos escogidos? Los predestinados son escogidos. ¿Pero son escogidos desde el principio? No. Dios les dio las mismas oportunidades a todo. Les puso todo al mismo, toda la suficiente luz para que se salven. ¿Pero qué pasa? Las personas prefieren las tinieblas antes que la luz. ¿A poco no? Pero pocos son los escogidos. Esta es una parte, hermanos, un versículo que está dentro de la parábola de la fiesta de las bodas. Que dice que Dios mandó a sus siervos a que invitaran a todos. No puedo, es que acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. No puedo, es que me acabo de casar y pues tengo que atender. No puedo. Ahí estaban las personas que el hermano tenía contempladas. ¿Y qué dijo? Se enojó el Señor. ¿Y qué dijo? Déjalos que no quieren. Yo tenía un lugar para ellos, pero si no lo quieren, ve, invita a prostitutas, rateros, republicanos, cobradores de impuestos. Invita a todos los cojos, ciegos, invítalos. Señor, ya invitamos a todos. Y ni aún así se llena tu casa. ¿Qué quiere decir? Que son muchísimas moradas, muchísimos lugares, hermano, y que hay muchos lugares vacíos. Porque no todos. Entonces el hermano que hace esta pregunta, hermano, tiene una razón, una intención limpia de querer saber si es verdad o no. Y estos versículos respaldan, hermano, que no. Dios predestina, pero a nadie lo escogió para salvación, ni a nadie lo escogió, sino que lanzó el llamado y cada quien ha decidido caminar dentro de la verdad o dentro de la mentira, del engaño o de la realidad cristocéntrica, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, muchos son llamados, pero pocos los escogidos? Porque no todos responden a ese llamado. Y el que responde al llamado de Dios es porque ama a Dios. ¿Tú conoces a alguien que responda al llamado nada más porque sí?
Muchos, hermano, muchos, 15 días, un mes, un año, se van de la iglesia. Muchos de ellos se van al mundo, muchos de ellos se van a otra iglesia donde les apapachen su pecado, donde no les digan nada. Donde les dé de comer el pastor. Donde les den de comer. Sí, muchos van buscando la comida también. Y si ahí me dan 10 me ofrenda, ya no dan nada. Y me llevan a dormir a su casa del pastor. Exacto. Entonces, razones hay muchísimas, mi hermano. Entonces, es porque no todos responden al llamado, y el que responde al llamado de Dios es porque ama a Dios, y todas las cosas, circunstancias, situaciones, buenas y malas, positivas o negativas, todo para él, hermano, para el que ama a Dios, todas sus respuestas giran y están en manos ¿de quién? Pero tú has visto cristianos, hermano, que de repente tienen un problema, son capaces de ir a consultar hasta el brujo, pero no preguntarle a Dios. O le preguntan a Dios, pero como no le responde al instante, porque está ocupada la línea, su WhatsApp está saturado, están bloqueados. Nada, hermano, Dios no bloquea a nadie. Pero sí llegará tal vez un momento, hermano, en el que Dios vea esto, lo ofendas tanto, peques tanto, hermano, que puede ser que un día te bloquee. Entonces, ¿quiénes son entonces, mi hermano? Los predestinados. Aquellos que van a mostrar amor por Dios, van a aceptar y a vivir como su Hijo, van a abrazar el sacrificio de su Hijo, de Cristo Jesús. Regresamos al versículo principal entonces, mi hermano. ¿Cuál era? Romanos 5, ¿qué? 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Perfecto. Pero antes de eso hablábamos, ¿te das cuenta que hablamos de la gracia? La gracia que es gratuita. Esto quiere decir, hermano, que la justificación es un regalo gratuito y generoso que Dios otorga al pecador arrepentido que cree. Entonces, si no diezmas, hermano, ¿qué va a pasar? No, si usted no diezma, mi hermano, usted se va a ir al infierno, porque dice uno de los 10 mandamientos en Deuteronomio y en Éxodo, que dice, no robarás. Además, Malaquías dice que el pueblo le ha robado porque le ha robado en sus diezmos. ¿Cuál pueblo, hermano? Tienes que saber todo esto, hermano, que no va a llegar ahí un pastor de esos que ponen la bolita, la marea, ante María, ni y no vas a adivinarle, hermano. ¿Cuál pueblo? No voy a la iglesia, pero vengo por su diezmo, trabajo a la casa de cobrar. ¿Cuál pueblo, hermano? ¿A qué pueblo Dios le está reclamando que no le dieron diezmo? Porque sí está reclamando a un pueblo, hermano. Al pueblo de Israel, no a la iglesia, no al pueblo de la gracia. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos israelitas? No. ¿O somos el pueblo de la gracia? De la gracia. El diezmo no aplica para nosotros, hermano. Entonces, ¿por qué Jesucristo aceptó ofrendas? Los apóstoles aceptaban ofrendas, pero es diferente, hermano. Una cosa es el diezmo, una cosa es la ofrenda. ¿Y qué estándar puso? Fíjate lo que decía el Señor, diezmo 10%. El apóstol Pablo habla del dador alegre y dice que le pone un estándar más alto. Ojalá y solamente fuera el 10%, Dios le pone un estándar más alto. ¿Por qué? Como tengas tú en tu corazón, dice. Ya se calentó la... Sí, por el sol, mi hermano. Sí, tenemos que poner algo ahí porque está pegando muy fuerte. Exactamente, por eso es la ofrenda. No sabemos cuáles son las circunstancias que tenemos de repente, ¿verdad? Entonces, mi hermano, justificación gratuita. Si el Señor no cobra, ¿por qué los hermanos cobran? No, hermano, yo nunca les he dicho, no, pero parece que cobran. La gracia, hermano, es... Ahora, el estándar que pone el apóstol Pablo, según el dador alegre, lo que tú tengas en tu corazón. No des sintiendo, es que si doy no des de esa manera, hermano.
Pero también dice después, hermano, que si dan, hoy voy a dar más para que Dios me... Tampoco es así. Como tú tengas en tu corazón, esto, Señor, yo lo aparté para ti. ¿Cuánto es? 1,000 pesos. Gloria a Dios. 10 pesos. Gloria a Dios también. Y ahí es probado el pastor, hermano. Hay pastores que nada más están viendo cuánto echar. ¿A poco no? ¿A poco no hay pastores que nada más están viendo, este hermano es piojo? No, este hermano es codo. Eché un peso, no, hermano. Hermano, ¿por qué oró poquito por mí? Pues es que nada más echaste un peso. No, hermano, es que si hay personas así, que están viendo nada más que lo otro, aquello. Y hay hermanos que sienten como Cristo. ¿Qué le dio Cristo al pueblo, hermano? Todo. Hay hermanos que están viendo a ver qué necesidad hay. Una lonita, hay que poner una lona porque sí es cierto. Ay, hermano, hacen falta otras 3 sillas porque ya 3 almas están paradas. Hermano, hace falta. Hermano, es para la obra de Dios. Entonces subió el estándar de todo eso, mi hermano. Está tremendo. Entonces tenemos paz para con Dios, hermano. Realmente, mi hermano. Realmente, hermano, todos tienen paz para con el Señor. ¿Tú sabes lo que es la paz del Señor, hermano? Y ahí hay algo bien tremendo. Por eso es bien tremendo este tema. ¿Cuál es el tema, mi hermano? Paz y justificación mediante Cristo. Entonces muchos hablan de paz. Es que, hermano, yo tengo paz, tengo tranquilidad. Y estaba yo estudiando digo, ya no tengo ahorita mi bosquejo, hermano. Porque si pega ahí, luego toco la pantalla y se siente bien caliente. Entonces dice que precisamente porque está caliente, se apagó la pantalla. Pero bueno, hermano, aquí tengo yo algo bien interesante que tiene que ver con esto, con la paz. ¿Cómo es la paz, hermano? ¿Tú sabes que hay 2 tipos de paz? O sea, la paz y la paz de Cristo. ¿Serán lo mismo? ¿Por qué? Yo pensé... Por ahí va, sí, pero explica por qué del hombre, qué diferencia hay de la paz del hombre, la paz que proviene del hombre y la paz que... La que depende del hombre es hasta donde tú lo puedas hacer. Hay un límite, ¿no? Y la paz de Dios es total y plena porque Él es el único que controla todo. O sea, tú no pones más que Él. Él es todopoderoso. Por ahí va, con palabras más sencillas para una mejor comprensión. Ahora, ¿qué es paz, hermano? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente la paz de Cristo? A ese punto voy. Que muchos piensan, hermano, que es que tengo paz. Estoy bien dormidito. Esto. Piensan que esa es la paz de Cristo. Esa no es la paz de Cristo. Esa paz la tienen también allá en el mundo, hermano. Esa paz también se mueve en las personas del mundo. ¿Y a poco tienen a Cristo? Es un versículo bien poderoso, no recuerdo qué se me fue, hermano. Que la paz de Cristo protege el corazón de los que son llamados por Él, de sus hijos. ¿Cómo que la paz protege el corazón? Sí, hermano. La paz protege el corazón. No es el tema, hermano, pero bueno, para que lo sepas. Antes de pasar eso, hermano, hay otras palabras que quiero enseñarte que son redención, mi hermano. La palabra redención, ¿sabes qué es la palabra redención? Tiene que ver porque no puede ser justificado sin haber sido redimido. ¿Y qué quiere decir redención? ¿Entiendes lo que es la redención? ¿Entiendes cómo Cristo te redimió? La palabra redención, hermano, primero, la gracia gratuita, hermano, es un regalo gratuito de Dios, generosamente. Dios otorga esta gracia al pecador arrepentido. ¿Cuántos tipos de pecador hay? Lo hemos mencionado aquí muchas veces. ¿Cuántos tipos de pecadores hay? ¿Cuáles son?
El pecador arrepentido y el pecador no arrepentido. El pecador arrepentido recibe esta gracia, hermana. Pero no tiene nada que ver con lo que él haga, lo que él diga, lo que él cree. No tiene que ver todo, ¿qué? Con Dios. Todo viene de él. La redención, hermano. ¿Cuántos son redimidos? ¿Qué es la redención? Si tú eres un pecador redimido, ¿cómo eres entonces? La redención, hermano, la imagen tras esta palabra griega viene del antiguo mercado esclavista. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Para que no se caliente. En aquellos tiempos estaba el mercado, hermano. En ese mercado, yo lo hablé en la prédica del bautismo. Revisaban a las personas. No, este está chueco, este camina así. No, este está así. ¿Valía lo mismo que valía otro? ¿Quién valía más? Lógicamente, el que estaba bueno y sano. ¿Por qué? Podía trabajar más, iba a servir más. Era esclavo. ¿Para qué? ¿Para tenerlo ahí como jefe? No, para ponerlo a trabajar. Entonces te das cuenta que había precios, hermano. Sin embargo, ¿sabes qué es lo tremendo de Cristo, hermano? Ahora, ¿cómo tú crees que estabas antes de venir a Cristo? ¿Cómo crees tú que estabas antes de venir a Cristo? Delante de Dios, hermano. ¿Cómo crees, hermano? En lo personal yo creo que estaba chueco, hermano, tuerto, ciego, sordo. Hermano, entonces, si se supone que pagaban según el siervo, o sea, estaba sano, yo creo que estaba enfermo de todo, hermano. Cristo pagó más por ti, pagó más por mí, pagó más por mí, pagó menos por los demás. No, hermano, Cristo pagó lo mismo por todos. Eso es redención, hermano. Que Cristo pagó sin tomar en cuenta que estabas ciego, sin tomar en cuenta que estabas enfermo, sin tomar en cuenta que estabas mudo espiritual, hediondo espiritual, leproso espiritual, y aún así Dios pagó por ti. ¿Ya estabas predestinado para eso? No. Pero sí tuviste un poquito que ver, mi hermano. ¿Al qué? Al seguir el camino que se te estaba ofreciendo. Al tomar la decisión correcta y seguir y venir a los pies de ¿quién? De Cristo, hermano. Entonces, mi hermano, eso es, hermano, significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o un esclavo. El único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido, porque no lo merecíamos. ¿Te acuerdas de los dos ladrones que estaban al lado de Cristo? Lo acabamos de estudiar hace 2 prédicas. ¿Quién llevó a cabo ese pago, hermano? ¿Quién pagó? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué solamente Cristo podía pagar ese precio, hermano? Era el Cordero perfecto, no tenía mancha, no estaba tuerto, hermano. No estaba tuerto, no estaba chueco, no tenía defecto alguno, sino por lo contrario, estaba perfecto para ser ofrecido delante de Dios. ¿Tú crees que Dios sabe? Ay, Señor, mejor tú eres bueno, yo merezco mejor morir porque soy malo? Si tú te hubieras ofrecido como sacrificio, hermano, en lugar de Cristo, ¿crees que Dios te hubiera aceptado? Pues no basta, hermano, con nada más decir, ay, no, Cristo es bueno, yo también, no, hermano. Necesitas perfección. Necesitamos perfección. Qué tremendo, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:6, Reina Valera contemporánea, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjate lo que continúa diciendo la primera carta de Pedro 1:18, del 16 al 20, mi hermano. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. 18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice el 19, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. 20.
que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Entonces, hermano, para cerrar el paréntesis de la predestinación, ¿entendiste lo que es la predestinación, hermano? Que no quiere decir que Dios te escogió para que fueras salvo y puedes hacer lo que se te pegue tu gana. No, te escogió más bien porque le empezaste a mostrar, primero abrazaste el sacrificio de su hijo y comenzaste a vivir como su hijo, a imitar a su hijo. Y entonces los que no tomaron su decisión de rehusarse, de rechazar al Hijo de Dios. Eso es la predestinación, hermano. No es que en sí escogió a alguien, sino que cada quien empezó a mostrar, y por eso Dios los escogió. Tan solo, por ejemplo, en la redención, hermano. Si él realmente, este está mejor que este, está chueco, mudo, tartamudo. No, ese no, hazlo para allá. Pero no, hermano, no se fijó en quién era, sino en lo que hicieron, en lo que comenzaron a hacer. ¿Y qué pasó cuando Cristo llegó a sus vidas? ¿Qué comenzaron a hacer? ¿Qué has comenzado a hacer, hermano? ¿A vivir como Cristo? ¿A seguir las pisadas de Cristo, las huellas de Cristo? Ten por seguro, hermano, que entonces tú eres uno de esos predestinados y que Dios te va a tomar en cuenta y que vas a un día, cuando mueras, a despertar cerca de Él. Entonces, continuamos al versículo principal, hermano. Dice Romanos 5:7, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, hermano. Y ahí donde te estaba diciendo todo esto, paz para con Dios. Al mencionar la palabra paz, esto no es una sensación subjetiva de calma y serenidad. ¿Qué es lo que estaban diciendo ahorita, mis hermanos? Es que estás tranquilo. No, hermano, no es una sensación. Ay, qué tranquilidad, qué paz tengo. Porque si eso es tu paz, hermano, es como, por ejemplo, hermano, ay, no le debo nada, no le debo a Electra. Ya le acabé de pagar a Electra, ya le acabé de pagar a Coppel. Ya di mi diezmo, ya me puedo gastar. Ay, ya estoy tranquilo. Pero ¿qué pasa si algo te sucede, te caes, te tropiezas esto? Tienes que conseguir prestado, hermano, y otra vez te vuelves a endeudar con Electra. Vas a perder tu paz. Como tu paz está sujeta a algo, hermano, que va y viene, es una sensación que tú sientes, que tú sabes, ay, ya estoy tranquilo porque ya le acabé de pagar a Electra. No, hermano, la paz de Cristo va mucho más allá. Dice que su paz, no dice una parte escritural, que su paz no es como el mundo la da. Es diferente, hermano. Es subjetiva y objetiva. Entonces, fíjate, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Y si no está Cristo, entonces ¿será el mismo tipo de paz? Paz para con Dios, entonces, hermano. Esto no es una sensación, no es de sentir una calma interior, una serenidad interior, no, hermano, sino una realidad externa y objetiva. Alguien puede estar, entre comillas, en paz por dentro, pero mostrar todo lo contrario. ¿Cómo se puede mostrar eso, hermano? Estaban diciendo unos hermanos, ay, hermano Juan Carlos, usted pasa y pasa el tiempo, hermano, y usted sigue casi, el tiempo no corre por usted. Hay muchos conocidos de mi edad, hermano, de mi generación, que están llenos de canas, se les nota en su cara a veces eso, pero tienen paz, tienen tranquilidad, pero se ve por fuera otra cosa, hermano. La paz de Cristo está adentro y se ve también por fuera, hermano. Pero hay algo más interesante todavía. Fíjate, ¿qué es una paz subjetiva? Dice que la paz de Cristo, hermano, la paz de Dios, es una paz, es una realidad externa, o sea, fuera, en lo exterior, y objetiva. Entonces, ¿cómo es lo subjetivo? Empecé a buscar el diccionario, hermano, y me encontré con unas definiciones bien interesantes. Entonces, una paz subjetiva. Está bien, hermano, habla del sujeto considerado en oposición al mundo externo. Entonces, la paz de Dios es subjetiva o objetiva, hermano. O sea, las cosas que al mundo le traen paz, lo hacen sentir tranquilo, ¿será lo mismo de la paz de Cristo? Según la definición del diccionario, hermano, está en oposición con lo que hace el mundo.
Y aquí es donde vamos a empezar a quebrarnos un poquito la cabeza. Ahora, ¿a qué se refiere con una paz objetiva? Que no se deja influir por consideraciones personales en sus juicios, en su comportamiento. Lo que existe realmente fuera del sujeto, fuera de la persona o en su comportamiento. Dios se ha declarado en guerra contra todo ser humano a causa de la rebelión pecaminosa del hombre contra él y sus leyes. ¿Qué quiere decir esto entonces de la paz de Cristo, hermano? Si tú crees que la paz, tú tienes una sensación, hermano, interior, ay, me siento tranquilo, pero por dentro estás proyectando todo lo contrario, entonces no tienes la paz de Cristo. Porque inclusive una persona que mató a alguien, hermano, asesinó a alguien, robó, puede estar de repente bien tranquilo porque se siente el papá de los pollitos. En su interior está como, quien venga contra mí, pues yo soy el mero. ¿Qué me va a hacer a mí? Yo soy el jefe de la mafia, que soy esto y lo otro. Pero ¿cómo se la pasa? Huyendo. Eso, entonces, si su paz fuera, hermano, si la paz que siente por dentro realmente fuera la paz de Cristo, no se la pasaría huyendo. ¿De qué huyes? Amós dice, Proverbios dice, Salmos dice, huye el impío sin haber quien lo persiga. ¿Por qué huyes si nadie te persigue? ¿Eso es tener paz? Ahora, hermano, vamos a algo más difícil. ¿Has notado que hay personas, mi hermano, hermanos, digo, yo creo que muchos testificamos por eso, que te está pasando de todo, hermano? El perro te mordió, ya te cortaron la luz, ya no tienes esto, no tienes dinero, se te acabó aquello, esto, lo otro, todo lo que tú quieras. En una licuadora muélelo, hermano. Pero la persona está, hermano, pero ¿por qué está tan tranquilo? Se está pasando situaciones bien difíciles. Porque Cristo está en mí, Cristo me da tranquilidad. Cristo proveerá, Dios proveerá. Pero como hay muchos cristianos que les falta un poquito, no, hermano, van corriendo a Electra. El cristiano que tiene la paz de Dios, hermano, que decía una frase que hace rato mencioné, tiene todas sus circunstancias, toda su vida, todas sus respuestas en las manos de Dios. Él sabe que si él ha estado actuando de manera justa, como Cristo, obtiene paz por medio de Cristo. ¿Y qué dice Cristo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo? Mira las aves del campo que no trabajan, ni hilan, ni guardan en graneros, sin embargo Dios las alimenta. Mira los lirios del campo que no trabajan, ni se visten, sin embargo Dios los vistió mejor que al rey Salomón. ¿Y qué dice después? Porque se preocupan por esas cosas. Estas son las preocupaciones de la gente del mundo, no de los cristianos, no de mis hijos. No tienes no tienes vestimenta, hermano. No tienes dinero, no tienes alimento, no te preocupes. Tu Padre que está en los cielos, si Dios alimentó a un gorrión, a un ave del cielo y vistió a un lirio del campo, hermano, ¿no crees que eres más valioso que uno de ellos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tú fuiste comprado por la sangre de Cristo. Tú fuiste comprado a precio de sangre. No fuiste comprado por plata, por dólares, por euros, por yuanes, por petróleo, hermano. Tú fuiste comprado por la sangre de Cristo. Por algo que no tiene Slim, por algo que no tiene Billy Gates, por algo que no tiene Trump. Fuiste comprado con algo con lo que no puede pagar cualquier hermano. Nadie puede pagar eso más que Dios. Entonces, hermano, ¿son iguales la paz del mundo que la paz de Cristo? La paz del mundo, nada más en cuanto hay una guerra, se rompió la paz, hermano. Entonces, la paz de Cristo, hermano, no tienes nada, estás ahí nomás viendo. ¿Y ahora qué pasó? Si aquí tenía esto, lo otro, me robó mi bicicleta. Pero tú estás, Dios proveerá. ¿Qué dice? Que los que aman a Dios. Exactamente, hermano. Nos ayuda para bien. Entonces, si amamos a Dios, ¿qué decimos? Me robó mi bicicleta, pero todavía tengo piecitos para ir a caminar, para ir a predicar, para ir a la iglesia, para ir esto, para ir al otro. Por Dios permitió que así iba a ir de hocico, así iba a rodar. ¿Qué tal si te chocaban? Exactamente. ¿Qué tal si chocabas? O te chocaban. Mejor se lo pongo porque ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las circunstancias, todo, hermano, tú lo has puesto en manos de Dios, Dios sabe. ¿Y por qué estás tranquilo? Porque Dios nunca falla.
No, preocúpate cuando las cosas dependan de ti, hermano. Te lo asaltan. Lo motivo de otra cosa. Poderoso es el Señor. Entonces, Dios ha declarado en guerra contra todo ser humano a causa de su rebelión pecaminosa, hermano. Te voy a leer de corrido estos versículos, hermano, que hablan de que están las personas que no han recibido en Cristo, están en problemas con el Señor. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. La palabra reconciliados tiene que ver con la justificación, hermano. ¿Cuál es el tema? Paz y justificación por medio de Cristo. ¿Por quién fuimos reconciliados con Dios? Por Cristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 1:18, Reina Valera 60. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Éxodo 22:24, Reina Valera contemporánea. Entonces se encenderá mi furor y yo los mataré a espada. Y a las viudas y los huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Deuteronomio 32, 21 y 22, Reina Valera contemporánea. Despiertan mis celos con sus ídolos. Provocan mi enojo con dioses que no son dioses. Pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Provocaré su enojo con una nación insensata. Y bendito el nombre del Señor, porque nosotros éramos ese pueblo con el que provocó a celos al pueblo de Israel. Salmos 7:11, hermano, dice: Dios es un juez justo, siempre enojado. ¿Con quién? ¿Con todos? Con la gente malvada, con los impíos. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Efesios 5:6, Reina Valera contemporánea. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. El primer resultado de la justificación, hermano, ¿cuál tú crees que es? Ya casi terminamos, hermano. ¿Cuál tú crees que es el primer resultado de la justificación? Una persona que es justificada, no por el pastor, no por el líder, no por el hermanito que es mi amigo, pero me da dedo, me da por mi lado para que yo crea que ya estoy, para darme ánimo. No, hermano, cuando tú eres justificado por el Dios Altísimo, por el Justo, ¿cuál crees que es una de los primeros resultados de esa justificación? ¿Te acuerdas que hay una transformación al arrepentirse? Es un cambio de mente, se empiezan a transformar las cosas. O sea que si tú estabas chueco por el pecado, hermano, ¿qué empieza? Te empiezas a enderezar, empiezas a ver, ya no oyes con los ojos. Ya no ves con los oídos, porque hay personas que ven con los oídos y escuchan con los ojos. No, hermano, comienzas a ver con los oídos, comienzas a escuchar comienzas a ver con los ojos y comienzas a escuchar con los oídos. Ya no caminas con las patas, hermano, caminas con los pies. Ya no haces las cosas con las patas, ahora las haces con las manos como debes de hacerlas. ¿Cuál es el primer resultado, hermano? Después de la justificación, que ahora el primer resultado de la justificación es que la guerra del pecador con Dios termina para siempre. Ya no estás en problemas con el Señor, hermano. Ahora, no tanto tu enemigo, sino el que te iba a condenar como juez justo que es. Ahora, ¿qué dice? Te va a justificar. ¿Por quién? Porque aceptaste el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque aceptaste a su Hijo. Porque ahora Cristo vive en ti. Y como Cristo vive en ti, ya no echas caguamas, ¿verdad? Ya no andas mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué decíamos que muchos tienen al Cristo chido, al Cristo la banda, al Cristo la pandilla, al Cristo buena onda? No, hermano, Cristo no es eso. Cristo es mucho más que todo eso. Proyectar un Cristo así, que es el Cristo que predican en muchas iglesias, eso, hermano, eso es algo feo, horrible, una aberración. Colosenses, hermano, 1:20 al 23 dice: y por medio de él, Reina Valera contemporánea, y por medio de él, ¿de quién? De Cristo,
por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, entonces, si se termina la guerra con Dios, no tienes una paz realmente más plena. Porque hay personas que tienen ya el alma incautada, hermano, cauterizada, perdón, y ya no sienten, matan, no sienten nada. Ya no sienten, hermano, no tienen respeto ni temor a Dios. Pero un día, hermano, van a morir, y cuando vengan los angelitos negros, no el grupo de música romántica, cuando vengan los angelitos negros, hermano, van a decir, ay, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué? Entonces ahora sí, todo eso que no temieron, se les va a juntar en ese momento. Y ya no van a tener paz, hermano. Esa paz que se supone que tenían por malandros, por impíos, por malvados, se va a acabar. Sin embargo, la paz del Hijo de Dios no solamente es cuando estás en tu casa tranquilo, es cuando estás afuera de tu casa, es cuando estás donde seas, inclusive tu paz va a prevalecer después de la muerte, hermano. ¿Por qué? Cuando vengan por ti, ¿quién va a venir por ti? La muerte. Ay, hermano, pero va a venir con su guadaña y me va a querer. No, hermano. A los cristianos genuinos, a los cristianos que sabemos, estudiamos la Biblia, sabemos quién es la muerte. ¿Quién es la muerte, hermano, para los cristianos? ¿Es la de la guadaña? ¿La huesuda? Es el mensajero, es el ángel, es el mensajero que te va a decir: tu tiempo se acabó, memín pingüín. Ahora es tiempo de que yo te lleve con tu Señor. ¿Te vas a espantar por eso? Tu paz va a prevalecer, hermano. ¿Te das cuenta que la paz del mundo no es igual que la paz de Dios? ¿Que la paz de Cristo? Tú caminaste, hermano, estás caminando, viviendo, imitando a Cristo. ¿Qué va a pasar? Yo sé que Cristo va a venir por mí, que Cristo me va. Yo te puedo testificar por eso, hermano. Versículo 21 de Colosenses 1. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente. ¿No da paz eso, hermano? El saber que estás justificado delante de Dios por Cristo, no por ti, porque si es por mí, ya sé que en cualquier momento me equivoco, se me olvida, meto el pie y estoy en problemas. Sino por Cristo, que hizo todo perfecto. Versículo 22. Completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismo. O sea, Dios te reconcilia con Él mismo por medio de Cristo para presentarte a sí mismo sin mancha e irreprensible. Hermano, si tú tuvieras que presentarte delante de Dios, limpiarte y todo eso, ¿estarías tranquilo? Yo no estaría tranquilo, hermano. ¿Qué tal si se me olvida peinarme? ¿Qué tal si se me olvidó un zapato? ¿Me puse uno de otro? ¿Qué tal si voy en short pensando que ya llevo mi traje pero no me puse los pantalones? No lo sé, hermano, de muchas maneras. Pero el saber que yo estoy reconciliado por la obra de Cristo me da tranquilidad, porque Él es perfecto, Él hizo todo perfecto. Pero si tú estás pensando porque tú ayunas, porque hiciste un ayuno, que porque hiciste 2 horas, 3 horas de oración, que no digo que no ayunes, no, ayunas si tienes la oportunidad. No digo que no ores mucho, no, si tienes la oportunidad, hazlo, hermano, pero no esté tu confianza ahí, sino esté tu confianza en que Cristo consumó el sacrificio perfecto para Dios. Dios descargó su ira sobre su Hijo y no sobre ti, no sobre mí. Porque si te equivocas, hermano, se acabó y vas a ir, ¿qué? Al infierno. Pero porque Cristo lo hizo todo perfecto, es que vamos a ir al cielo y esperamos su venida. Versículo 23. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, hay una característica: aceptaste a Cristo. Ya, hermano, basta con eso. Muchas iglesias proyectan eso, que nada más acepta a Cristo y ya eres salvo, bautízate, eres salvo, ven aquí, porque si no vas a una iglesia del nombre, si no vas a una iglesia de esto, de mi denominación, entonces no, hermano, nada es válido. No, hermano, mientras tú aceptes a Cristo, estés en la denominación que estés,
Vas a batallar porque vas a empezar a ver muchas cosas que no están correctas. Vas a empezar a batallar con muchas cosas que el pastor hace y que predica, pero que no son bíblicas. Vas a empezar a ver a los ministros haciendo cosas que no están bien y vas a batallar, pero tú, hermano, ya tienes tu mente dirigida por el Señor. Por eso empiezas a ver las cosas mal. Y es momento de que o te aguantas y les predicas la verdad y que están haciendo las cosas que a Cristo no le agradan, o sales corriendo de esa iglesia y te vas a una iglesia donde se predique a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Porque eso es el evangelio, hermano. Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles murieron por el evangelio, no por andar con sus ideas, hermano. Que si tú no has hablado lenguas, que si tú no has hecho esto, que si tú no has aquello, que si no has experimentado, que si no has tenido visiones, que si no has tenido sueños y tantas cosas, hermano. No, eso no es el evangelio. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Aceptamos ese sacrificio, pero aún continúa algo ahí, hermano. ¿Y qué es? Siempre y cuando permanezca cimentado y firme en la fe. En la fe en Cristo, inamovible en la esperanza del evangelio, no de las doctrinas de tu denominación, no de las doctrinas de tu iglesia, del evangelio. La Biblia católica tiene lo mismo que tiene la poderosa Biblia que nosotros leemos, hermano. Que ellos lo tuerzan, lo entiendan y quieran a fuerzas exaltar su iglesia por encima del maestro es una cosa. Pero aquí en la iglesia reformada, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos lo que está desordenado. ¿Y quién es el que tiene que estar arriba? Cristo. ¿Quién es la cabeza de aquí, hermano? Cristo. Aquí el pastor es simplemente otro redimido, hermano. Los congregantes son redimidos de Cristo. Aquí nada de que yo soy el pastor y a mí denme pollo, hermano Benito, denle frijoles. No, esa silla bonita póngala aquí para el pastor. Y hermano Benito hay que se siente en esa piedra. Hermano Benito sabe de qué le estoy hablando. Eso lo hemos visto muchas veces. Y aquí no, hermano. Aquí todos somos iguales para el Señor. Todos le costamos su sangre. Entonces, inamovibles de la esperanza del evangelio. ¿Cuál es la esperanza del evangelio? Que Cristo va a volver. Que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Yo me complazco, hermano, de decirte que yo, Juan Carlos, también soy ministro de este evangelio. Yo no te voy a andar preguntando que si tú ya rata, tata, mamá, saca la bazuca, cucaramagra, tire, fue yo no fue tete, y ya eres salvo, ya estás ungido porque hablaste lenguas que ni siquiera entiendes, que ni siquiera sabes. ¿Verdad? Porque muy hablado de lenguas, pero chismoso allá en la cara, con esa misma lengua se le suelta también y andar haciendo chismes. Las escrituras se refieren al término de este conflicto. Entonces, ¿qué es la justificación, hermano? Es el término del conflicto que está entre el pecador y Dios, porque entre el pecador y Dios hay un conflicto. Y la justificación, hermano, es el término de esa guerra entre Dios y el pecador. ¿Por qué? Porque ahora eras desagradable, pero ahora eres agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás comenzando, permaneciendo, cimentado, caminando, pensando, intentando imitar los pasos de su Hijo. ¿Quién es el que es agradable para Dios? ¿Israel? ¿La iglesia de la gracia? No, hermano, era Cristo. No dijo la voz: este es mi Hijo amado, obedézcanlo, escúchenlo. ¿Qué decía Cristo? Yo no hago lo que yo quiero, no hago porque soy, no, hago lo que vi que mi padre hacía y hago lo que las palabras de mi padre dicen. ¿Y nosotros no tenemos que hacer lo mismo? Romanos 5, 10, 11, porque Reina Valera 60. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esto quiere decir
que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Qué tenemos que andar predicando allá afuera, hermano? Cristo quiere sanarte. Cristo quiere hacerte rico. Cristo quiere que tú seas exitoso. Cristo quiere que no, hermano. Hermano, oye, amigo, estás en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque eres pecador. No, pero yo soy buena gente. ¿Tienes alguien que te justifique delante de Dios? Necesitas un Salvador, necesitas alguien que te justifique delante de Dios, porque si no estás en problemas con Dios. Pero ¿cómo? Mataste a su hijo. Pero yo, ¿cuándo? Si yo ni vivía. Precisamente la ignorancia muchas veces es eso, hermano. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. ¿Cómo? No que les ruegue. Por eso, hermano, nosotros no estamos dale, no. Vamos, predicamos con las personas que quieren escuchar del Evangelio. Tendrán que tomar su decisión, si quieren o no seguir a Cristo. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, mi hermano, Pablo completó su caso de que Dios justifica a los pecadores con base exclusiva en la fe, y ahora escribe para refutar la noción de que así los creyentes reciban la salvación por fe, la preservarán por buenas obras. Esta frase también tenla en mente, hermano. ¿Cómo se recibe la salvación, hermano? Por fe. Pero ¿cómo se mantiene? Por medio de las obras, por medio de lo que obedecemos, de lo que estudiamos en su palabra. Porque la palabra nos habla, nosotros obedecemos. Entonces, Pablo argumenta que están vinculados por la eternidad a Jesucristo, preservados por su poder. ¿Quién arrebatará? ¿Qué decía el canto? ¿Quién nos va a arrebatar? ¿La muerte? ¿Qué decía el canto de más que vencedores, hermanos? Ni la vida, ni la muerte, ni egoísmo, ni nada nos podrá alejar del amor de Dios. Poderoso es el Señor, hermanos. Ahí podemos meter muchos versículos, apúntalos, por falta de tiempo ya no te los voy a leer. Isaías 11:5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Salmos 36:5: por tu misericordia, Señor, llega a los cielos, pero tu misericordia, tu fidelidad se extiende hacia las nubes. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: pero la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Efesios 1:18 y 20, y terminamos con la conclusión, mi hermano. Pido también, Efesios 1:18 al 20, perdón, del 18 al 23 te lo voy a leer, Reina Valera contemporánea. Pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, porque muchos no saben, hermano, cuál es la esperanza que nos ha llamado, ni saben cuáles son las riquezas de la gloria de Dios. 19, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. 20, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Y muy por encima de todo principado, autoridad, poderío y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. 22, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El Papa? Estás perdido. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El obispo presidente? Estás perdido. ¿Quién es la cabeza de tu iglesia? Cristo debería ser la cabeza de tu iglesia. Pues la iglesia es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena a su plenitud. ¿Quién le dio todo, hermano? Su Padre. ¿Qué dice que está sentado? ¿Dónde Cristo? A la derecha del Padre en lugares celestiales. Eso no habla de estar sentado en su mano en su poder, como muchos dicen. Segunda carta a Timoteo 2:13, mi hermano, porque primero
fue formado Adán, después Eva. 14. El engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. 15. Pero se salvará al engendrar hijos, si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. Poderoso es el Señor, mi hermano. Hebreos 10:13, traducción lenguaje actual, dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará. ¿Quién? No lo dudemos ni un instante. Paz y justificación. ¿Cómo tú puedes mantener tu paz, hermano? Confiando en que Dios nos salvará. No dudemos, hermano. No dudes que Cristo ya te salvó, pero Él cumplirá lo que prometió. Hermano, ¿cómo puedes tú tener paz en tu vida sin ver, sin saber? Es que por eso es la fe, confiando en que Dios prometió, y si Dios te lo prometió, Dios te lo cumplirá. ¿Qué te ha prometido, hermano? ¿Una casa? ¿Un carro? No, hermanos, nos ha prometido la vida eterna. Nueva traducción viviente, fíjate cómo lo traduce: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Terminamos con esto, hermano. ¿Cuál es el tema? Paz y justificación por medio de Cristo. Para el cristiano, las evidencias de ese vínculo, ¿de cuál? De la justificación eterna son: 1, su paz con Dios; 2, su posición firme en la gracia. ¿Cómo es un cristiano justificado? Tiene paz con Dios. Ay, no, es que yo no me puedo acercar porque soy pecador. Entonces no eres justificado, hermano. Te hace falta algo. Su posición firme en la gracia. ¿Qué? Que no soy salvo por lo que yo hago, porque me porto bien. ¿Cómo recibimos la salvación? Sí, hermano, la recibimos por fe. ¿Pero cómo la mantenemos? Se los acabo de decir: haciendo buenas obras. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firme en la gracia? Que somos salvos por Él. 3, tenemos esperanza de gloria. 4, su recepción del amor divino. ¿Cómo recibimos el amor, hermano? ¿Qué pensamiento tenemos del amor de Dios? Nos justifica en todo. Dios es bueno y puedo hacer malo, hacer esto, lo otro, aquello. Ya lo vimos en la predestinación. Dios nos justifica de todo, hermano, porque Él es bueno. No, hermano. Antes de ser bueno, Él es justo. Y Él es justo porque es bueno. Es bueno porque es justo. Su escape irreversible de la ira divina, te baste y te sobre. La ira de Dios no es para ti, hermano, porque tú estás justificado. Su gozo en el Señor. ¿Has visto cristianos que no tienen gozo, hermano? Ay, es que esas alabanzas no me las sé. Es que eso no me gusta porque a mí me gusta esto. Entonces el gozo no viene del Señor, hermano. Porque si las alabanzas sean alegres o no, o tranquilas, pero hablan del Señor, está en el contenido. El gozo tuyo está en el contenido. Pero si está en la música, hermano, entonces no está en el Señor. Puedes perder tu gozo de una manera muy fácil. 7, mi hermano. Hasta ahí lo dejamos, hermano. Solamente con esas evidencias. El gozo en el Señor. Una persona que tiene gozo, tiene paz. Está justificada. Por eso se goza. Por eso tiene alegría. Se puede acercar de la manera más tranquila, hermano, al lugar santo, al lugar santísimo. Hermano, apréndete yo creo que en este tema, paz y justificación por medio de Cristo, mediante Cristo, quiere decir que la salvación la obtenemos por fe, la fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo, pero la mantenemos por las obras. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir como vivió Cristo. ¿Comprendido o sin comprender, hermano? Esto es el Evangelio, hermano. Esto es la palabra de vida eterna. Esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Si nosotros no predicamos, no nos enseñan, no enseñamos esto, hermano, entonces podemos desviarnos en cualquier momento pensando que vamos a ser salvos por esto. No, hermano. Estas son las palabras de vida eterna. Si nosotros no predicamos esto, no aprendemos esto, no ponemos en práctica esto, hermano, entonces no vamos a ser salvos. Vamos a dar gracias al Señor diciéndole que gracias por su mensaje. Y nos gozaremos.
celestial.